¿Cómo están mis queridos amigos emprendedores, empresarios y gente dedicada a las ventas? Bienvenidos a este nuevo capítulo, una semana más, de que podamos estar compartiendo este espacio en el que me encantaría seguirles leyendo, seguir recibiendo sus mensajes, sus saludos y, ¿por qué no? A lo mejor algún día vamos a mandar saludos. No les vamos a cobrar por mandar saludos porque no es esa plataforma en donde me mandan un mensaje, yo reproduzco el mensaje y les cobro. No, nada más para agradecerles que nos estén viendo. Oigan, hoy vamos a hablar de algo que es esencial para los que nos dedicamos a las ventas, es esencial en los negocios, es esencial en la vida, porque se trata de crear o de desarrollar esa habilidad o mejorar nuestras habilidades de sociabilización, o ser más sociales, o ser personas que pueden acercarse a otras personas y tratarlas bien. Como bien decía hace muchos años, en uno de los libros más hermosos que he leído de Dale Carnegie, Cómo hacer amigos e influir en las personas. Es decir, tener un interés genuino en los demás. Pero ¿cómo logramos eso cuando lo que nos frena para hacer eso es un miedo irracional? ¿Sí? Y esto lo vamos a empezar a aterrizar. Vamos a empezar a aterrizar cómo desarrollar esta habilidad o cómo mejorar, cómo crecer en nuestras habilidades de comunicación y de ser esa persona sociable. Con algo que nos dice, y perdón porque me emocioné, con algo que está en este bellísimo libro que estoy mostrando a la cámara, que ustedes los que están en el podcast, de todos modos vayan, por favor, vamos a etiquetar también a Dave Asprey. Este libro que se llama Game Changers, la verdad que me ha fascinado tanto que desde que lo empecé a leer hace un par de días, no he podido soltar este libro. Y este libro que Dave Asprey lo que hace, tiene además un podcast, lo que él hace es reúne más de 450 entrevistas que ha hecho a personajes que, como el título del libro lo dice, son game changers, son personas innovadoras, son personas que se han salido del molde y han cambiado incluso la misma vida del autor de Dave Asprey. Entonces, ahora sí aterricemos el punto. Estábamos hablando de cómo ser esa persona más social. Y en el libro, en una de las entrevistas que hace, que se la hace a Ravé Mehta, que es un ingeniero que da un giro muy interesante a su vida, por eso vale la pena que también lo lean, le explica a Dave Asprey durante esa entrevista cómo él ve o cómo define el miedo. ¿Y para qué definir el miedo a través de las palabras de Ravé? Es para que nosotros también lo podamos entender, tengamos un concepto más claro y le podamos dar la vuelta a eso que nos está frenando para ser personas más sociales, para tener mejores resultados en nuestras ventas. Y aquí va el ejemplo. Hace un momento, antes de entrar al aire, nos preguntábamos, ¿es realmente lo que vas a pedir cuando haces una pregunta lo que te frena a hacerla? Por ejemplo, pedir la hora. Si ves a alguien en la calle y no tienes reloj, ¿te daría pena preguntarle a alguien la hora? Quizá la pena sea menor a que a esa misma persona que está pasando por la calle tú le hagas esta pregunta. Oye, ¿me pudieras dar $1,000,000? Es una pregunta. Pedir la hora o pedir $1,000,000 se resume a que es una pregunta. La cuestión aquí es que nosotros le vamos poniendo ciertos grados y vamos escalonando nuestro nivel de miedo. Entonces Ravé define de esta manera. Hay tres cosas, hay tres pilares para el miedo, hay que identificarlos para darles la vuelta o para ir cambiando eso y tener mejores resultados. Uno es el tiempo, dos es la expectativa y el tercero, déjenme se los leo porque es tanta la información que de repente se nos olvida. El tercero es el apego. Entonces, tiempo, apego número 2, y expectativas número 3. ¿Y a qué se refiere con esto? Tiempo. Lo que sucede cuando nosotros vamos a pedir algo, cuando nos vamos a acercar a alguien, ¿nos vamos al futuro o nos vamos al pasado? Me voy a ir al futuro. Le voy a preguntar a esta chica si quiere salir conmigo, pero seguramente me va a decir que no. Ya me fui a un futuro que además es irreal. No sabemos si va a suceder o no.
existe la probabilidad de que me diga que sí, que me diga que no, pero eso es una probabilidad. Lo que sucede con nuestro cerebro, con nuestra mente, es que nos vamos a una respuesta, nos damos una respuesta que ni siquiera sabemos, ese es el tiempo. O nos vamos al pasado y nos decimos a nosotros mismos, ¿para qué le pregunto? Si en el pasado cuando he hecho esto, también me han dicho que no. Lo que Rabé dice y lo que Dave Asprey transcribe en su libro es, a ver, al momento que vayas a hacer la pregunta, céntrate en este momento. Haz la pregunta sin esperar qué va a pasar, sin esperar si te van a decir sí o no. No te vayas al futuro, no te vayas al pasado. Simple y sencillamente haz la pregunta o haz el comentario o escribe tu correo o haz la llamada telefónica que tengas que hacer solamente en este momento. Y olvida el futuro, que además ni ha llegado, y olvida el pasado, que ahí está y que no va a afectar tu nueva llamada. Lo que sí puede afectar es tu estado de ánimo. Y hay que tener mucho cuidado con eso antes de levantar el teléfono y cargar con todo ese peso del pasado o todas esas ideas del futuro que ni siquiera existen. Número 2 es el apego. Y él habla de dos tipos de apego, un apego malo y un apego bueno al que le llama apego gravitacional. Y este apego gravitacional quiere decir, así como su nombre lo dice, gravedad, que estés centrado, que sea tu centro, que estés bien firme. Y es decir, si las cosas no salen como esperabas y tienes un buen apego gravitacional, es decir, sí quiero salir con esta chica porque me gusta y la voy a invitar a salir, pero independientemente del resultado, voy a estar centrado en mí, centrado en lo que quiero. Y si logra funcionar, y si el resultado es bueno, fantástico. Y si el resultado no es el que esperaba, fantástico. No pasa nada. Tenemos que centrarnos en apegarnos en las cosas en las que queremos para poder hacerlas. A eso se refiere cuando habla de apego gravitacional. Y la tercera es la expectativa. Y hablar de expectativas nos puede llevar muchísimo tiempo. Porque expectativa es aquello que tú te imaginas, es aquello que has puesto en tu cerebro, es aquello que has pintado quizá en un lienzo imaginario. Eso es mi expectativa. Pero expectativa versus realidad es una cosa durísima. Entonces, cuando nosotros pensamos en expectativas, lo que sucede cuando esa expectativa, y estoy entrecomillando expectativa, no se realiza, nos sentimos frustrados. Y la frustración también es una de las cosas que nos afectan y generan miedo en nosotros, en nuestra mente. El miedo mata la mente. Entonces, ¿qué hacer? Cambiar el nombre y dejar de poner expectativas y nombrarle objetivos. Este es el objetivo que quiero. ¿Qué quiero lograr al preguntarle a esta chica que tanto me gusta si quiere salir conmigo? Pues eso, salir con ella, quizá tener una cena, conocernos, tomar un café, no lo sé. Ese es el objetivo. La expectativa sería que quiero invitar a esta chica y mañana estarme casando. Esa es una expectativa loca, fuera de la realidad. Busquemos entonces objetivos. Dejemos las expectativas y pongámonos objetivos para que cuando hagamos esa llamada, cuando hagamos esa invitación, cuando queramos acercarnos a preguntarle algo a la chica o chico que nos gusta, ya ese miedo irracional esté bien controlado y podamos dar ese siguiente paso. Eso es lo que nos sucede a nosotros como vendedores cuando tenemos miedo de levantar el teléfono, cuando tenemos miedo de contestar el correo con las cosas que queremos decir, cuando tenemos miedo de ir a esa reunión, cuando tenemos miedo de pedir las cosas, cuando tenemos miedo incluso, y escúchalo bien, cuando tenemos miedo de decirle a nuestro prospecto, vamos a cerrar la operación. Nos da pavor hacer esas preguntas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando logremos controlar, dominar ese miedo, que ahí va a estar toda nuestra vida, porque el miedo ahí va a estar por siempre, cuando lo logremos controlar, cuando tengamos ese control, ese dominio sobre esta emoción, podemos dar ese siguiente paso y nuestros resultados sí o sí van a mejorar. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Por favor, de verdad, adquieran este libro. Es una chulada de libro. Game Changers de Dave Asprey. Además, síganlo en su podcast. Su podcast es buenísimo. Se llama Bulletproof.
Y ya entenderán por qué se llama Bulletproof el podcast. No se los voy a contar hoy. Ahí lo tienen. Espero que esta información les sirva muchísimo, mis queridos amigos. Entre tanto, me despido de ustedes recordándoles lo que siempre, siempre les digo. Que este mundo se mueve por las ventas y nosotros, tú y yo, somos las ventas. Por eso este mundo y el digital son nuestros. Los quiero un chingo. Trabajemos en nuestros miedos. Chao.